Buenos días a todos y bienvenidos a un domingo más en el que, si el Señor lo permite, vamos a estudiar su palabra y continuar con el tema que estamos viendo del repaso a algunas verdades bíblicas, doctrinas fundamentales para que estemos bien firmes en lo que son las convicciones cristianas. Eso es el tema que estamos trabajando durante todo este trimestre. Bueno, todo este año, en realidad, y hoy nos corresponde esta pregunta. Si hemos redimido solo por gracia, por medio de la fe, ¿de dónde proviene la fe? Y ese es el tema que, si el Señor lo permite, vamos a intentar abordar en esta mañana. Pero antes, vamos a pedir al Señor que sea Él el que dirija todo. Padre, muchas gracias por poder acercarnos a tu palabra, a tu revelación acerca del misterio de la fe y de cómo tú obras en la vida de las personas. Gracias porque hoy podemos confesar que tú has obrado en nuestras vidas, que tú por tu Espíritu nos has llamado, nos has ayudado a entender tu mensaje de salvación y hemos podido dar una respuesta positiva. Y yo te pido por todos aquellos que van a escuchar el mensaje en esta mañana, que quizás todavía están dudando acerca de su fe, o que su fe es tan frágil que parece casi que ni es. Yo te ruego, Señor, que a todos nosotros nos ayudes a fortalecernos en la palabra y en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y también te pido por las clases bíblicas, los profesores, los niños, las niñas, que todos puedan arraigarse firmemente en ti para vivir vidas dependiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguno de vosotros tenéis miedo a volar, o al menos reparo. Hay quienes cogen el avión como quien abre la nevera. Están acostumbrados a volar y no tienen ningún problema. Pero hay otros a los que incluso llega al punto de ser incapaces de volar, pues porque, a ver, es que tú lo piensas, si un bicho de ese tamaño y que flote y que desafía la lógica, digamos, normal. Luego, cuando lo analizas y te lo explican, no lo acabas de entender, pero vuela. Eso es la realidad, ¿no? Pero hay personas a las que les cuesta. Yo soy uno de esos. Yo asumo que los aviones normalmente no caen y que no pasa nada cuando vuelas, pero me cuesta. Y si puedo ir en coche o en barco o en tren antes que ir en avión, lo prefiero. Así que sí tengo ahí esa cosilla y cada vez que me subo al avión estoy mucho más feliz cuando bajo y cuando ya se acabó. El miedo a volar puede ser algo pues, patológico, puede ser algo que superas o algo que simplemente dices, mira, ¿para qué? Me quedo aquí y tan feliz. Y a veces no te queda más remedio que superar el miedo porque tienes que volar sí o sí. El miedo a volar puede ser importante o no, pero ¿y el miedo a creer? ¿Y el tener dudas, reparos, que te hacen decir, yo es que no puedo creer? ¿Alguna vez os habéis encontrado con personas así, que les has compartido, han hablado contigo de la fe y te dicen, a mí me encantaría tener tu fe, pero yo es que no puedo creer? Yo no sé si os habéis encontrado con ese tipo de conversaciones. Y no sé si es algo real que no puedes creer, o en el fondo no es más que una excusa, porque en realidad no quieres creer. La fe es un misterio, en el sentido de que afecta al interior del ser humano, de maneras que para el espectador, o incluso a veces para nosotros mismos, es difícil saber ¿por qué tengo fe o por qué no la tengo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crece? ¿Por qué hay personas que, habiendo escuchado el mismo Evangelio, parecen completamente reacias y otras, en cambio, a la primera que escuchan el Evangelio toca su corazón, se rinden y creen? ¿Cuál es el misterio de ese comportamiento, esa reacción? Incluso a veces hay personas que pasan semanas, meses, años, incluso quizás sois alguno de vosotros esta mañana, no lo sé, escuchando el mensaje del Evangelio y no acaban se quedan ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es ese misterio? Quizás es que la fe
es un privilegio concedido a unos pocos y entonces son solo esos privilegiados los que reciben la llave que abre el corazón. ¿O es algo que está disponible a todos por parte de Dios y pasa a ser responsabilidad de aquel que está dispuesto o no a recoger esa llave de la fe? Y si es así, ¿cómo promover la fe? ¿Cómo se puede hacer para que las personas tengan fe, desarrollen, crezcan en la fe? El tema es tan complejo, misterioso, que ha provocado no pocas controversias y dificultades teológicas a lo largo de la historia. Incluso ha llegado a haber conflictos, enfrentamientos por responder a esta pregunta, porque tiene que ver con controversias teológicas relacionadas con la soberanía de Dios, la libertad humana, la elección, la decisión personal. Sin embargo, me gustó la frase que leí de un autor que decía lo siguiente: la fe es algo que se hace, no algo que se tiene. La fe no es tanto algo que tienes o no tienes, sino algo que pones en práctica o no lo pones. La fe es algo que se hace, no algo que se tiene, porque la fe es sobre todo confianza y fidelidad. Es el estar dispuesto a confiar en lo que alguien te dice, en lo que algo has escuchado. De hecho, en la Biblia constantemente vemos la fe no tanto definida teóricamente como un conjunto de cosas, aunque existe la fe en un sentido del conjunto de creencias que tienes, sino que la fe se describe sobre todo en términos de relación. La fe tiene que ver en cómo confías y cómo respondes a esa confianza en alguien. Por eso podríamos entrar en distintas maneras de abordar qué es la fe, pero yo os propongo que esta mañana, en vez de desarrollar una teoría acerca de dónde proviene la fe, veamos un ejemplo de una persona en la cual vemos de dónde provino su fe. De hecho, si pensáis en ese pasaje de Hebreos que habla de la fe, sobre todo, ¿qué es lo que hace? Nos pone ejemplos de personas de cómo expresaron su fe en su manera de vivir, porque la fe bíblica, sobre todo, es algo que se hace. Y me gustaría que pensásemos en una persona, en la fe quizás en una de las personas más inesperadas que podía expresar fe. Y vamos a ver la historia de la fe del centurión, según nos la cuenta el evangelista Lucas. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias o encendáis vuestras aplicaciones del móvil. Eso sí, los que uséis móvil os recomiendo que uséis el móvil solo para leer la Biblia, que luego ya se saben las notificaciones, los WhatsApp, ese tipo de cosas que nos distraen. Pues utilizad el móvil para seguirnos en la lectura de esta mañana. Y también en casa, si queréis, pues buscad una Biblia o abrid la otra pantalla. Y dice así, Lucas 7. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno, se merece que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La historia de Jesús y el centurión de Capernaum. Una historia en la cual podemos ver, pasa la diapositiva por favor, que no va al mando. En primer lugar, vemos que la fe es una búsqueda compartida.
La fe es una necesidad y una realidad universal. De hecho, todos vivimos por fe, aunque no seamos conscientes de ello. Hace un par de días iba alguien conmigo en el coche y me decía, lo que no sé es cómo no hay más accidentes. Porque claro, cuando ves que te encuentras con vehículos que vienen en casi a pocos metros de ti o pegados, que se mueven, que vienen de frente, conduces por fe en el que viene en aquel carril, va a continuar por su camino y no se va a lanzar contra ti. Y cruzas el paso de peatones un poco también por fe, aunque en este caso es mejor por vista, asegurándote de que el coche va a parar. Pero constantemente estamos confiando en que las cosas funcionen, en que las leyes de la naturaleza se cumplen y que las personas que están a nuestro alrededor se van a comportar con cierta naturalidad. Hay leyes naturales, hay normas, hay convivencia. Aplicamos la fe muchas más veces al día de lo que realmente nos parece. Pero eso en un sentido es una fe natural. De lo que estamos hablando esta mañana es de una fe que nos lleva a Dios. Y así dice un filósofo, Pascal: el hombre tiene un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna otra cosa creada, sino solo por Dios el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Tenemos un vacío en nuestro interior, tenemos unas necesidades espirituales que solo por la fe podemos llenarlas. Y el ser humano ha buscado muchas maneras de llenar ese vacío, como veremos. En este caso, el centurión de Capernaum, vemos que era alguien que estaba pasando por un momento difícil en su vida. De hecho, siendo como era un soldado, podríamos decir que era un soldado con una cierta experiencia de derrota en su vida. El centurión, como sabéis, era el representante de la fuerza de ocupación romana. Era el poder que estaba gobernando toda esa zona y era el que ejercía legalmente la fuerza en ese territorio. Y además lo ejercía con autoridad. Tenía hombres, unos 80 más o menos, bajo su mando. Y además, como buen romano, era religiosamente pagano. Es decir, su origen y sus características era de alguien que no conocía de primera mano al Dios de Israel. Formaba parte de la sociedad romana. Y sin embargo vemos en él una disposición diferente. Pero es curioso que se acerca a Jesús precisamente cuando hay una crisis en su vida, porque nos dice el Evangelio que había un siervo a quien quería mucho. El centurión se veía superado por las circunstancias, a pesar de su autoridad, a pesar de su prestigio. Él no podía resolver el problema de salud que se estaba dando en su casa. Aunque era un siervo querido, y eso tampoco nos debe extrañar, porque las relaciones de servidumbre en el mundo romano no eran solamente de trabajadores esclavizados, sino de personal doméstico, gente que incluso se criaba dentro de una casa y que de alguna manera era parte de la familia extensa. Es cierto, seguían siendo siervos, criados, no tenían libertad como tal, pero a menudo eran tratados como alguien que formaba parte de la casa. Y en ese sentido, el centurión, probablemente de fuera de la zona de Judea o de Capernaum en la cual estaba, pues ese siervo era alguien cercano y querido para él, puesto que era el que le acompañaba en su destino militar. Así que era parte de su núcleo familiar, era alguien a quien él quería y quien él quería que fuera sanado. Y de alguna manera esa circunstancia de crisis en su vida le lleva a buscar a Dios. Eso me recordaba la famosa frase de Lewis: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Y hay veces en que, como dice el refrán castellano, la gente solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y esta semana ha tronado, pero bien, ¿no? En Salamanca. La gente solo se acuerda de Dios cuando tiene un problema y entonces clama al cielo buscando la solución. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo has sentido el llamado de Dios en tu vida? ¿O te has acercado a Él? ¿Cuando todo iba bien o cuando las cosas empezaban a fallar? Es cierto que hay personas a las cuales el dolor les puede hacer tener la reacción justo contraria. En vez de alzar su voz al cielo, escupir al cielo. Pero el Señor puede utilizar el dolor para tocar nuestro corazón y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de reconocerle y de buscarle. Eso estaba pasando en este hombre. El centurión buscó a Dios en una necesidad profunda.
Y el Señor sabe esas situaciones en nuestra vida. Y a veces permite esas circunstancias para que dejemos de confiar en nosotros mismos, despertar la fe en nuestro corazón y llevarnos a clamar a Él, conscientes de nuestra necesidad. Pero parece que en este hombre la búsqueda de Dios no era solamente por una circunstancia puntual en su vida, sino que ya era alguien que estaba buscando al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Porque había expresado ya esa visión, esa confianza en Dios. Mirad lo que dicen los ancianos de los judíos. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Esta es una imagen de las ruinas que quedan de la sinagoga de Capernaum, precisamente, aunque es de siglos posteriores, pero simplemente como ilustración de una sinagoga de la época. Este centurión era alguien que, de su contacto con el pueblo de Israel, había empezado a acercarse al Dios de Israel. Y en el mundo judío del siglo I, aparte de los judíos como tal, había dos tipos de personas que se acercaban al judaísmo. Unos eran los llamados temerosos de Dios, y se les llamaba así a aquellas personas gentiles, no judías, que se acercaban a la fe de Israel y observaban algunas de sus enseñanzas, pero sin llegar a convertirse en judíos como tal. Los que se convertían en judíos tenían que pasar un rito de iniciación, de conversión y de evidencia del pacto, es decir, la circuncisión. Pero muchos de ellos no llegaban a ese punto, por distintas razones. Y en este caso es uno de ellos. No había llegado a ser un prosélito como tal, no un converso al judaísmo, pero sí un temeroso de Dios, alguien que reconocía al Dios de Israel y lo demostraba, en este caso, aportando una cantidad importante de su patrimonio, porque edificar una sinagoga pues no es dar una ofrenda para salir del paso, sino que es mostrar un compromiso con el pueblo judío en medio del cual él estaba sirviendo. Estaba mostrando evidencias de su fe. Era un benefactor del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que atrajo al centurión? ¿Cuál fue su itinerario personal que le llevó a que esa fe despertase? La cercanía, el escuchar el mensaje del pueblo de Israel, el ver a los judíos cómo confiaban, su propia insatisfacción espiritual ante el paganismo en el que había sido educado. Pues no lo sabemos. La Biblia no nos revela cuál es el itinerario personal de este centurión. Pero ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el de tantas personas que nos rodean en medio de esta diversidad de creencias, religiones que nos rodean? Religiones incluso antiguas, paganas, que empiezan a resurgir y ritos ancestrales que estaban olvidados se intentan recuperar de nuevo. Todo tipo de religiones, de filosofías, de sectas, incluso el ateísmo es vivido como una religión militante por muchas personas. Hay quienes creen muchas cosas extrañas. Como dijo o se atribuye a Chesterton, cuando las personas dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en cualquier cosa. ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu cercanía a la fe bíblica? Quizás tienes una cierta simpatía y por eso asistes a la iglesia, escuchas el mensaje, lo sigues por YouTube sin que nadie lo sepa. Sí, tú, quizás que me estás viendo ahora. ¿Qué es lo que te lleva a acercarte a Dios? Vamos a continuar viendo la historia de este centurión. Fijaros que los judíos dijeron, es digno de que le concedas esto. Y aquí vemos a los ancianos de Israel con una comprensión bastante deficiente de lo que significaba acercarse a Dios. Porque pensaban que lo que le daba valor a alguien eran sus méritos personales para conseguir el favor de Dios. Ellos pensaban, como muchos a lo largo del tiempo, que la salvación es algo que te ganas por tu esfuerzo personal. En el fondo es la salvación por obras y es la esencia de toda la religiosidad humana. Y estos días en nuestro país vemos muchos ejemplos de ello, de emocionalismo, de ritualismo, de buscar una expresión religiosa, incluso de intentar ganar el perdón que fue ganado por Cristo en la cruz, ganarlo a través de esfuerzos, sacrificios e incluso sufriendo físicamente
caminando por las calles. Eso ocurría en el siglo I y ocurre en el siglo XXI. Y de alguna manera los contemporáneos de Jesús tenían esa idea de que era algo que te merecías y por tu cumplimiento de la ley te merecías el favor y el perdón de Dios. Eso es lo que le proponen a Jesús. Mira, se lo merece. Este hombre se lo merece. ¿Por qué? Pues porque mira lo que ha hecho. Es que ha financiado la sinagoga. Esto nos muestra una controversia teológica que ha arrastrado la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos. ¿Qué aportamos los seres humanos a la salvación? Y en esta controversia histórica vemos que se está permanentemente en una especie de ley del péndulo, en el cual para contrarrestar una falsedad a veces te vas a extremar otra postura que acaba siendo también falsa. Es esa confrontación entre la libertad humana y la soberanía divina. Entre aquellos que creen que uno es capaz por sí mismo de merecer y alcanzar la salvación. Y aquellos otros que defienden que solo se salvan aquellos que han sido determinados de manera irresistible por parte de un decreto divino. En los primeros siglos fue el error pelagiano, que entró en conflicto con las ideas, por ejemplo, de Agustín de Hipona. Y que en distintas corrientes teológicas se ha mantenido la idea de que todo hombre tiene la capacidad natural de obedecer. Que el pecado nos afecta, pero no tanto como para no poder conseguir por nuestras propias fuerzas obedecer a Dios y ser merecedores de la salvación. Solo hay que aceptarla, obedecer y perseverar o no en función de la capacidad que tú tengas de mantenerte en la fe. Sin embargo, la Escritura, sin paliativos, reconoce la total incapacidad que produce el pecado y la necesidad que tenemos de la intervención divina para iluminar y convencer al pecador. No podemos salvarnos por nosotros mismos. No somos neutrales para poder elegir el bien o el mal, sino que ya somos pecadores y necesitamos la intervención divina. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No podemos entender por nosotros mismos el mensaje del Evangelio. De manera que la intervención divina es imprescindible. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le atrae. Y el Espíritu Santo es enviado precisamente para convencer a las personas. Es Él el que hace la obra de tocar en nuestro corazón, de iluminar nuestra mente, de quitar las barreras a la fe. Dios, igual que la luz de Dios resplandeció en la creación, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios. Cornelio lo había entendido, porque Cornelio era consciente de que él no era digno por sí mismo. No había nada en él que le hiciera merecedor del favor de Dios, nada. Pero se presentaba humildemente, él en persona o interpuesto por personas enviadas, que son las dos versiones que tenemos en el Evangelio. No soy digno, pero confío en ti, porque sé que tú tienes el poder y la autoridad. ¿Cómo alcanzó Cornelio esa convicción? ¿Cómo fue posible que alguien que ni siquiera era judío tuviese mayor percepción espiritual de la que tenían los propios ancianos que fueron a hablar con Jesús? Parece que últimamente se están construyendo muchas pasarelas de este tipo. No sé si habéis ido por una de ellas alguna vez. Esta tiene un precipicio, creo que he leído, de 1.800 metros debajo. Y está claro que aunque eso resiste y hay personas que la atraviesan con toda tranquilidad, pues aquí tenéis a esta pobre mujer intentando pasar como puede. Bueno, yo no sé qué sentido del humor tienen en esos lugares, que en una de esas pasarelas pusieron un sistema por el cual cuando lo pisabas se agrietaba y sonaba como que se iba a romper. Era un truco, era un vídeo, no se estaba rompiendo, pero claro, la gente lo pisaba. Tú imagínate que pisas eso y oyes cómo se resquebra. Ataques de pánico se producían. Claro, imaginaros, ¿no? ¿Cómo llegas a confiar
para atravesar una pasarela de cristal. ¿Cómo llegas a comprender el mensaje del Evangelio? Pues fijaros la pequeña frase que tenemos aquí. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. Es curioso que este episodio ocurre justo después, mirad lo que tenéis justo en el versículo, en el capítulo anterior. Es el final del Sermón del Monte, que el Señor termina diciendo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Y justo Lucas después nos muestra un ejemplo de alguien que escucha de Jesús y pone en práctica las cosas que ha oído de Jesús. El Señor vino a eso, vino a predicar, a explicar el Evangelio. Y desde el primer momento, Juan el Bautista, el Señor, los apóstoles, lo que hicieron fue predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio del reino, difundirlo para que todo el mundo lo escuchara. Y ahí hemos visto distintas reacciones. Gente que tiene cierta curiosidad en saber qué es lo que está diciendo, personas que lo aceptan y lo siguen, otros que manifiestan indiferencia, otros que abiertamente lo rechazan. Eso le ocurría a Jesús y eso ha ocurrido con la predicación del Evangelio a lo largo del tiempo. Pero el Señor nos invita a recibir la palabra, a escucharla y recibirla. No hay otra manera. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para acercarnos al mensaje de Dios. Ese fue el ministerio que Jesús dejó encomendado a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y eso es lo que vemos que los primeros cristianos y a lo largo de la historia el cristianismo ha hecho. Esa es nuestra misión fundamental. Llegar con el mensaje del Evangelio para que el Espíritu de Dios obre en la mente y en el corazón de las personas. Porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Y como dice Pablo en Romanos, ¿la fe de dónde proviene? Es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nueva versión internacional de ese versículo que muchos sabéis de memoria: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero que quizás así lo entendemos un poco más. La fe viene por oír, pero ¿qué es lo que hay que oír? Lo que hay que oír es el mensaje de Dios, es la palabra de Cristo, es el Evangelio. Y esta es la palabra que predicamos, decían los apóstoles, y decimos nosotros. Pero ¿qué pasa con la gente que escucha este mensaje? Que no todos responden igual. El mensaje es predicado, el Espíritu es enviado, pero las personas son las que son las responsables de responder. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Y hay personas que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Fijaros qué frase. No les aprovechó la palabra porque no la acompañaron de fe. Y el propio Jesús en una parábola explicó lo que es la realidad del corazón del hombre. Que la misma semilla es sembrada en muchas personas distintas, pero en unas da fruto y en otro no, porque depende de la disposición del corazón a responder con fe. Porque la soberanía divina, que es la que toma la iniciativa, sin cuya obra nadie puede creer, la soberanía divina no anula la responsabilidad humana de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio. Y por eso es tan importante que estemos dispuestos a escuchar y aceptar las verdades que cambian la vida. Y en este caso, el centurión, fijaros qué convicción tenía acerca de Jesús. Di la palabra, con que tú lo digas, va a ocurrir, mi siervo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que significa tener autoridad. Y aquí el centurión hace un paralelismo asombroso entre lo que es la autoridad física, material, de yo tengo gente a mi servicio y lo que digo lo van a cumplir, porque soy el centurión y porque soy el amo. Y ya está, aquí mando yo. Y le dice a Jesús, y tú igual. Si tú mandas, la enfermedad desaparece. Si tú mandas, la tormenta se calma. Eso es fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús. En lo que Él es, en su persona, en su poder. La confesión del centurión está mostrando su confianza en la autoridad y el poder de Jesús. Porque la fe tiene
por decirlo así, dos dimensiones. Hay una dimensión objetiva. Crees algo, crees una verdad. Son las convicciones acerca de Dios, de quién es Dios, de su palabra, de quién es Jesús, de cuál es nuestra situación personal delante de Dios como caídos, pecadores, condenados sin su gracia. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos informa, la que nos revela a Dios. Es cierto, Dios se revela de otras maneras, se revela por la naturaleza. Y las personas pueden llegar a captar cosas acerca de Dios por la revelación natural, por la conciencia. Incluso a veces Dios se ha revelado de formas extraordinarias a personas. Pero su medio fundamental y el que nos ha dejado históricamente es su palabra, para que la leamos, para que la escuchemos, para que meditemos en ella. Necesitamos estar arraigados en la palabra, porque ahí es donde conocemos la verdad de Dios. Y solo a través de la palabra de Dios puede haber ese cambio de mentalidad que por la obra del Espíritu toque nuestro corazón y nos lleve a arrepentirnos y a confiar en Él. No solo para salvación, que es el inicio, sino para nuestro progreso en la vida cristiana. Conocer la verdad de Dios no se termina cuando naces de nuevo. Necesitamos que la verdad de Dios conforme nuestra manera de ser y de pensar, moldee nuestro pensamiento, nuestras actitudes y contrarreste el mal que hay dentro de nosotros como pecadores y el mal que nos ataca con tantas ideas del exterior. Hay que creer la verdad. Esa es la perspectiva, digamos, objetiva de la fe. Crees algo, pero también es una perspectiva subjetiva. Confías en alguien. Porque la fe bíblica no solo es aceptar una serie de verdades, es, por encima de todo, aceptar al Señor de esas verdades. Es confiar en Jesús, confiar en la verdad de su amor, de su entrega por nosotros, de su aceptación, de la renuncia a salvarnos por nosotros mismos, conscientes de que no podemos aportar nada a la salvación. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Y la fe, tenéis un párrafo que lo resume, es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, ya se trate de obras piadosas, de bondad ética o de cualquier otra cosa. Es la actitud de completa confianza en Cristo y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. Eso es la fe que salva. ¿La has tomado ya, esa decisión? ¿Realmente has dado ese paso de renunciar quizás a tus planteamientos, a tantas cosas que te dificultan? ¿Has dejado que la palabra de Dios te muestre la verdad? No demores el confiar en el Señor que te salva. No dejes que otras cosas quiten de tu mente y de tu corazón esta verdad. Es una decisión que nadie puede tomar por ti y que Dios no te va a forzar a tomar. Porque Dios te invita, pero no te obliga. Y te invita a depositar tu fe en Él, para salvación, pero también para caminar por fe cada día de tu vida. Sin duda, el centurión de Capernaum tenía ese tipo de fe en Jesús que le hizo pedirle que sanase a su siervo. Y el resultado fue incuestionable. Nadie pudo dudar del resultado. Pero quizás uno de los resultados más admirables de este episodio es la propia respuesta de Jesús hacia la fe de este hombre. Este hombre recibió un favor inmerecido. No fue por su dignidad, ni por sus ofrendas, ni por la sinagoga, sino por su fe, por su respuesta a quién era Jesús, que Jesús obró. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo no sé si luego este hombre tuvo fe para su salvación personal, y no lo sé porque la Biblia no lo dice, pero sería lo más probable, ¿verdad? Visto este acercamiento a Jesús. Pero su manera de acercarse a Jesús y la sanidad que su siervo recibió es la misma manera en la que nosotros debemos acercarnos a Jesús y en la que Jesús responde a la fe genuina a través de la gracia de Dios.
Y es por su gracia que Dios obra. Es por su gracia que recibimos la salvación. No es nuestra fe la que nos salva. Es la fe el medio que Dios ha provisto para que aceptemos la salvación que se nos ofrece por gracia. Es un don de Dios, pero es un don que es dado para todo aquel que quiera recibirlo. Jesús nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero incluso esto ha sido causa de controversia histórica acerca de cuál es el papel del ser humano en esta fe. La reacción a confiar en el mérito humano y la capacidad humana para salvarse ha llevado también a una polarización en cuanto a las doctrinas de la gracia y de la salvación. Y hablábamos al principio de Pelagio y Agustín, pero luego en la era de la Reforma el conflicto entre Erasmo y Lutero por el libre albedrío, o luego el conflicto entre calvinistas y arminianos por definir cómo Dios interviene en la salvación y en el corazón del hombre. Y algunos, por su afán de evitar pensar que el ser humano puede aportar algo para la salvación, se han ido quizás a un extremo, tirando de esa cuerda que vemos ahí, haciendo un énfasis exclusivo en la soberanía divina que supera la resistencia humana. Y por tanto, en algunos círculos se habla de una gracia irresistible, de una salvación solo de aquellos elegidos, decretada por Dios desde la eternidad, o incluso de una regeneración previa a la conversión y a la fe personal. Algunos llegan incluso a hablar de una doble predestinación. Y es en ese contexto en el cual se define la fe como algo que es un don de Dios concedido solo a las personas elegidas para creer. Sin embargo, la Escritura nos muestra ese equilibrio entre el Dios que llama y el hombre que responde. La Biblia pone la responsabilidad de creer en el ser humano que recibe la palabra, que recibe la obra del Espíritu y que es responsable de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio. Y sin duda este es un tema que no se resuelve en una conversación de 3 minutos, porque llevamos los cristianos 2000 años discutiendo sobre los extremos de soberanía divina y libertad humana. Y en muchos sentidos es un misterio cómo Dios interviene en el corazón de cada persona. Pero nunca podemos decantarnos por una enseñanza que no mantenga esa tensión entre que Dios es el soberano que toma la iniciativa, pero en su soberanía condiciona a la aceptación o rechazo de las personas, a su fe individual. En este sentido, no deberían ser temas de conflicto o de bandera, porque hay quienes se inclinan por un matiz o por el otro. Creo que de lo que hay que huir es de los extremismos que crean confrontación. Y desgraciadamente en el mundo evangélico se crean esos partidismos de defender una escuela o defender otra, olvidándose de que lo importante es que la Iglesia cumpla con su misión, que es predicar el Evangelio, llevar la palabra, confiando en que el Espíritu obra en las personas y esperando que las personas respondan con fe a esa invitación. Y Jesús se pasó la vida, permitidme la expresión, su vida terrenal, haciendo eso, llamando al arrepentimiento, invitando a las personas a creer, a venir a Él, a ser responsables de su propia decisión. Y eso lo vemos quizás claramente en su reacción ante la fe del centurión. Jesús se asombró de la fe de este hombre. Y si pensamos en otros encuentros de Jesús, Jesús se asombra constantemente de las respuestas de la gente. Y no es por su limitación humana, porque la Biblia nos dice que el Señor sabía lo que había en el corazón del hombre. Los conocía a todos, sabía lo que había. Y Jesús se asombraba de la mucha y de la poca fe. Se asombraba de personas que decían, te sea hecho como has pedido. O recriminaba a sus discípulos, pero ¿dónde está vuestra fe? Que llevamos 3 años juntos y todavía no. ¿Por qué? Porque la fe no es algo mecánico, no es algo decretado, sino que es algo que se produce en el corazón humano como respuesta a la palabra y al Espíritu.
A Jesús le asombró que este hombre tenía más fe que los que tenían que tenerla, que eran los de Israel. Había más fe en este pagano legionario que en los ancianos que le llevaron, que fueron a interceder por él ante Jesús. Estaba asombrado Jesús. Incluso en algunos momentos nos dice la Escritura que no pudo hacer milagros por la falta de fe de las personas. El Dios soberano que se limita respetando la libertad del ser que ha creado, que somos nosotros. Es el asombro de la obra de Dios y es el asombro del Evangelio. No hay una respuesta predeterminada. El misterio de la fe está ahí. Dios condiciona su intervención a la decisión humana. Es más, la gracia de Dios no solo no es irresistible, sino que la Biblia nos muestra que frecuentemente es una gracia resistida por los seres humanos. Y vemos a Jesús contemplando Jerusalén, después de haber sido proclamado el Domingo de Ramos, como el que hoy celebra la cristiandad. Y en medio de esa semana, consciente del rechazo que se iba a producir. Me encanta este cuadro. No sé quién es el autor, la verdad, es una de esas pinturas que aparecen en muchos lugares. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la respuesta a esa invitación es una respuesta personal, es una respuesta de fe, de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio. ¿Qué te impide crecer en la fe? ¿O qué te impide creer? No tengas miedo a volar con Jesús. Si tienes miedo, si tienes dudas, ve a la palabra. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Y seguro que ya has oído muchas cosas acerca de Jesús. Las has oído hoy, las has oído a lo largo de tu vida en muchos momentos. Dios ya te ha dado todo lo necesario para creer. Te ha dado la fe, te ha dado el Espíritu, te ha dado la palabra, te ha dado la capacidad de responder. Por su Espíritu disipa las dudas y esa visión oscurecida por el pecado. Por su Espíritu te llama. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios ha entregado a su propio Hijo a la cruz para que tú y yo no tengamos que pasar por la muerte que merecíamos. Y proclama el Evangelio y nos dice, hoy es día aceptable. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el momento de tomar una decisión de fe para aceptar la salvación que Dios te ofrece. ¿Tienes fe o te aferras a tus esfuerzos, a tus prejuicios, a tu tradición, al pecado que no quieres abandonar porque te gusta, a lo que sabes que puede implicar seguir a Jesús? Todas esas son cosas que están en nuestro corazón, ¿verdad? Y que muchas veces son barreras a la fe. Pero reconoce que solo tienes esperanza de salvación en Jesús. Somos náufragos y Dios nos lanza un salvavidas y no hay ningún mérito en aferrarse a Él. Es fe en que Dios te envía su salvación, su Salvador, para darte vida. Y como creyente, ¿cómo cultivas tu vida de fe? Porque la fe no es algo que se tiene, es algo que se hace. La fe no es algo que se conserva para que no se estropee y la tienes ahí guardadita, la sacas a pasear de vez en cuando para que respire. No, la fe es una planta que necesita crecer, desarrollarse, respirar. Necesitamos que la obra del Espíritu sea permanente en nuestras vidas. No podemos vivir de la fe del pasado. Necesitamos, como el centurión, acercarnos a Jesús, vez tras vez, para que Él sane los momentos difíciles de nuestra vida, para que fortalezca, para que nos ayude, para que siga obrando por su Espíritu en nosotros. Porque, como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que esta semana, que tantas cosas se oirán y se dirán sobre el Salvador, alejando
más que acercando a la verdadera salvación, nosotros como cristianos seamos capaces de cultivar y desarrollar y proclamar la verdadera fe, la fe que puede salvar por la gracia de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la obra que tú has hecho en Cristo Jesús en nuestro favor. Gracias porque por tu palabra, por tu espíritu, por el testimonio, por tantos caminos diferentes, tú quieres llegar a nuestro corazón para que rindamos nuestras defensas y nos abramos a ti. Y pienso en los que todavía no te conocen y necesitan desesperadamente aferrarse a ti como su Salvador. Te ruego que por tu Espíritu tú sigas llamando, obrando y ellos acepten este mensaje. Pero también pienso en cada uno de nosotros, que necesitamos que la fe sea nueva, viva, actualizada día a día. Perdónanos por las veces que damos la fe por sentada, cuando lo que necesitamos es seguir nutriéndonos de tu palabra y de tu Espíritu, para que tú seas el que dirija nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú ya lo has hecho todo por nosotros. Gracias por invitarnos a seguirte en el nombre de Jesús. Amén.